Y a los adultos responsables, los invito a que abran su Biblia, a que prendan su Biblia, a que traigan su Biblia, a que compren una Biblia. Un cristiano no es cristiano separado de la palabra de Dios, amén. El manual de fe, de conducta, de norma, de regla, de vida. Es la palabra de nuestro Dios. Lo que estamos hablando hoy, lo que estamos predicando hoy es la palabra de nuestro Dios. Amén. Y continuamos con nuestra serie Viendo la Gloria de Cristo. Este es nuestro sermón número 16 del Evangelio de Juan. Espero que lo pueda disfrutar como lo estoy disfrutando yo y que pueda transitar este Evangelio y haber aprendido y haber conocido y haber crecido en el Señor, porque ese es el propósito. Amén. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nosotros somos expuestos a la palabra de Dios para encontrar en la palabra de Dios, a ver si encuentro alguna receta de bendiciones mágicas o de manera de cómo puedo lograr mejor mi vida y mis planes y mis propósitos. Eso no es así. Nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, y lo dice en Juan 17:17, con un propósito. Y el propósito es ser santos. La palabra de Dios es la que nos santifica. Y cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, es para ser confrontados en nuestro corazón pecaminoso, en nuestra mente corrupta, adulterada, engañada, que siempre va a buscar la manera de salirse con las suyas. Siempre va a intentar de torcer la palabra de Dios. Siempre que yo leo la Biblia, escucho el Evangelio, siempre voy a estar queriendo torcer lo que escucho y salirme con las mías, salirme ganando. Porque el propósito de la carne es solamente una cosa: hacer lo que quiero fuera de la voluntad de Dios. Entonces mi carne no va a aprobar nunca la Biblia, nunca. La va a rechazar siempre. Por eso dice en Gálatas 5 que hay una lucha, porque mi carne no quiere la palabra de Dios. Y cuando yo soy expuesto a la palabra de Dios me hace ver mi condición, me hace ver quién es Cristo, me hace ver mi necesidad de mi Salvador, me hace ver que tengo que crecer, que tengo que confiar en Él, que tengo que correr a sus brazos constantemente. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Amén. Ahora, en el día de hoy nos encontramos con una porción de Juan 3, del 22 al 30, que nos va a dejar una hermosa lección, porque de eso se trata. Poder crecer, poder aprender, poder ser más a la imagen de Cristo. Recuerde que la palabra de Dios en Romanos 8 dice eso, que la obra del Espíritu Santo es moldearme, hacerme como Cristo. Va tallando en mí, me va rompiendo. El Espíritu Santo lo que va haciendo me va rompiendo. ¿Y qué rompe? Rompe todo lo que el Espíritu Santo tiene una tarea, así como el Padre tiene una tarea tiene el Hijo,
y una tarea tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la tarea de mirar a Cristo y mirarme a mí. Y dice, esto no se parecen en nada. Hay que trabajar acá. Y Él empieza a tallar en mí. ¿Y de qué manera talla en mí? A través de su palabra, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros hablamos de estar lleno del Espíritu, es estar lleno de su palabra en mi vida que está tallando. Y mientras más estoy lleno de la palabra de Dios, más me voy pareciendo a Cristo. De eso se trata, amén. Y en esta oportunidad, ya después de que Jesús deja Jerusalén, Él va para las Pascuas. Recuerde todo lo que estuvimos predicando. Él tiene este encuentro hermoso con Nicodemo. Nacer de arriba, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no se entra bajo tus términos, el reino de Dios no se entra bajo tus condiciones, bajo tus logros, bajo tus méritos, sino que el reino de Dios se entra porque Dios quiere, bajo los términos de Dios, de principio a fin, según el modelo que Dios ha determinado. A través de la fe que es dada por Dios, puesta en Jesucristo y caminando el evangelio que Cristo me llama a vivir. ¿Y por qué te digo esto? Porque curiosamente, el día de ayer justamente tuve una discusión con una persona por estos temas, porque muchas veces la gente cree que el evangelio es bajo sus términos, bajo sus condiciones, bajo mis necesidades. Dios está hecho, Dios fue creado para mí. Cristo vino al mundo para mis necesidades. Cristo vino para suplir todo lo que yo necesito y Él va corriendo detrás mío a donde yo quiero y de repente durante 6 meses me olvido de Dios y un día de repente tengo problemas, voy y le digo, che, escúchame, vení, resolveme este problema y Cristo va y me los resuelve. Eso es lo que mucha gente y muchas iglesias predican y es terrible esto. Hace un tiempo atrás, hace unos días en realidad, se contactaron con nosotros unas familias que son de una provincia de acá de Argentina y pude hablar por teléfono con uno de los miembros de esta familia y me decía, pastor, nosotros tenemos un gran problema, es que el velo se nos cayó. La palabra de Dios nos despertó a la realidad de lo que vivíamos, de lo que estábamos haciendo, de un evangelio de circo, de un evangelio de vengan que te vamos a orar por tu enfermedad. ¿Qué importa, mi hermano, tu enfermedad? Si no vas al cielo, no importa qué tan sano estés. Tu necesidad urgente es la salvación. Y la gente ha creído que el evangelio es que Dios está interesado en tu bienestar momentáneo, temporal. Y me decía, estamos en una ciudad donde no hay una iglesia sana que predique el evangelio, la palabra de Dios. Y se comunicaban con nosotros, ver de qué manera nosotros los podíamos ayudar. Y digo, estamos tan lejos, pero te podemos ayudar de esta manera, vamos a orar, vamos a hablar con pastores que estén por lo menos un poco más cerca. Me dice, pastor, nosotros queremos crecer en una iglesia que se predique el evangelio, no circo, no la iglesia de los hombres. Y esto tiene que ver con el mensaje de hoy, la iglesia de los hombres. Y esto es lo que yo discutí ayer, con que el evangelio no es a mi manera, no es
no es lo que yo quiero, no es lo que yo pretendo, no es lo que yo pido, lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice. Y dice la palabra de Dios en Juan 3, 22 al 30, el título es El amigo del esposo. Y dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, acerca del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, y lo voy a decir en ese tono, mira los que estaban contigo, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estaba enojado. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca y que yo mengue. Hoy Dios nos va a dar una gran lección con esta porción. Nosotros podemos ver que Juan remarca y dice que Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y él estaba llegando al momento final de su ministerio. Él había servido al Señor con gran auge, donde mucha gente de Israel y de alrededores iban a él a escuchar, porque Dios había puesto una gracia especial. Juan el Bautista es el último profeta del antiguo pacto. Y el antiguo pacto se había terminado y estaba iniciando un nuevo pacto totalmente diferente. No era un pacto renovado, no era un pacto modificado, un pacto completamente diferente. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque el antiguo pacto no salvaba, el nuevo pacto es el que salva. Y ese nuevo pacto estaba comenzando. Cristo estaba iniciando su ministerio, y si nosotros podemos ver en los demás evangelios, los escritores posicionan o empiezan a escribir a partir de que Juan está ya arrestado y Jesús estaba iniciando su ministerio en Galilea. Ahora, Juan escribe sucesos anteriores. Y esto van en conjunto, estaba iniciando el ministerio de Jesús y estaba finalizando el ministerio de Juan. Por eso es que nos encontramos con este pasaje. Está iniciando el ministerio de Jesús y está finalizando el ministerio de Juan. Entonces, el ministerio de Jesús que estaba iniciando empezó a repercutir en las regiones. La gente empezó a escuchar, la gente empezó a venir, empezó a ir a escuchar a Jesús predicar. Y en ese momento dice en el versículo 22, después de esto, después de que él estuvo en Jerusalén y él se mueve a Judea, él va a esta región y los discípulos de Jesús bautizaban. Todavía la iniciación del bautismo no había
comenzado. ¿Por qué? Porque sabemos que esto ocurre después de que Él manda a la iglesia, después de que Cristo resucita y manda a sus discípulos ir y bautizar. Pero lo que estaban haciendo aquí era algo que se iba a repetir y que iba a suceder prontamente en el futuro. Y esto se lo conoce como el bautismo de arrepentimiento. Y estaban aquí bautizando los discípulos de Jesús y también cercanamente estaba bautizando, finalizando su ministerio Juan con sus discípulos. Y aquí es donde viene la controversia, aquí es donde viene la discusión, aquí es donde viene el problema, ¿no? Porque estaban los discípulos de Juan que estaban sirviendo con él y estaban viendo que algo estaba sucediendo. Algo estaba cambiando, las cosas estaban cambiando. Su maestro, por lo cual ellos habían servido muchos años, estaban viendo su finalización. Todo ese tiempo de mucho auge, de mucho trabajo, de repente eso estaba cambiando. Juan siempre tuvo bien en claro cuál era su tarea. Siempre él tuvo en claro que él era un heraldo, un precursor del Mesías, el que abría la puerta, el que presentaba al Señor. Y él se estaba dando cuenta de que este era un tiempo de cierre, este era un tiempo de finalización. Su ministerio estaba llegando a su fin. El nuevo pacto había terminado y el nuevo pacto estaba comenzando. Era el momento donde Juan tenía que dar un paso al costado y tenía que ceder a que el ministerio de Jesús comenzara. De esa manera Dios lo había... Muchos pudieran decir, bueno, ¿por qué Juan no se fue a trabajar con Jesús? ¿Por qué no trabajaron juntos? Bueno, el Señor lo diseñó de esa manera. Y acá está el punto. Es su plan, su propósito, su voluntad. Y nosotros debemos someternos a los planes y a los propósitos de Dios. Algo que muchas veces no nos gusta. No nos gusta lo que ocurre. No me gusta que esto pase. No me gusta que las cosas sucedan así. Y es ahí cuando nosotros luchamos con Dios. Y dice en el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. Algunas revisiones creen el judío, pero acá Reina Valera puso los judíos. Pueden ser muchos, pueden ser uno. Acerca de lo que estaban haciendo, acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque estaban viendo que Juan estaba bautizando, los discípulos de Jesús estaban bautizando y estos discípulos empezaron a ver que lo que ellos tanto habían hecho, que tanto éxito había tenido, que tanta repercusión había tenido, de repente estaba disminuyendo. La gente ya no iba a Juan, la gente iba a Jesús. Y los discípulos estos que estaban todavía con Juan, esos seguidores de hombres, a mí me encanta cuando yo a veces hablo con personas que hablan tanto de sus pastores, de su iglesia. Ellos son seguidores de hombres, no seguidores de Cristo. Y estos discípulos que seguían a Juan, pero no entendieron, y esto es lo importante, porque seguían a Juan, pero no entendían el mensaje que Juan predicaba. Recuerdan que ya vimos versículos anteriores cuando Juan presenta en esa triple presentación de Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios, véanlo. ¿Y qué les dijo? Síganlo. Donde vemos que discípulos de Juan
el mismo escritor, amén. Fue detrás de Jesús, amén. Hermano también de Pedro, amén. Fue detrás de Jesús. Pero estos discípulos parece que seguían aferrados, amén, a lo antiguo. No podían, no aceptaban un cambio, no aceptaban que las cosas fueran distintas. Yo a veces cuando hablo con alguien y les comparto el evangelio y la sana doctrina, y ellos dicen, no, nosotros no podemos cambiar porque esto lo hemos abrazado por muchos años. Puede ser que esté mal, puede ser que esté equivocado, puede ser que tal hombre que nos predicó esté errado y no esté en el evangelio correcto, pero yo lo acepto así y hay que aceptarlo, porque no puedo yo aceptar que estoy, ¿qué? Equivocado. No acepto que estoy equivocado. Y Dios nos manda a llamar las cosas por su nombre, amén. Pues a veces yo digo, bueno, pero yo sigo ahí porque es un buen hombre. Tú no puedes seguir porque sea un buen hombre. Porque tú no le debes fidelidad a los hombres, tú le debes fidelidad a Cristo. Tu vida es de Cristo, no es de los hombres, amén. Porque cuando tú llegues delante de Dios, tú dirás, bueno, a ver dónde está tu pastor Salvador. Y el único que dio la vida por ti se llama Jesús. Y la tarea de un buen pastor es no guiarte a Él, es no que tú dependas de Él, es guiarte a Cristo y que tú dependas de Cristo. Hoy está lleno de iglesias manipuladoras, lleno de iglesias que someten a la gente a una ideología, a un lavaje mental de que tú debes vivir para el pastor. Como si el pastor tuviera un grado mayor de espiritualidad, de honor, de prestigio. No, mi hermano. Él es tu hermano. Él tiene una tarea diferente tal vez a la que tienes tú, pero tú tienes la misma tarea que Él, que es predicar a Cristo, hablar de Cristo, evangelizar a la gente, servir al Señor, amar al Señor. Como todo cristiano, delante de Dios somos todos iguales. No es que, hermano, ¿sabe? Cuando nosotros lleguemos al cielo hay un lugar especial para pastores. Y ahí están los pastores sentados, ellos están en un lugar de privilegio, mientras el Señor tiene más cercanía con ellos y las casas que Dios les hizo está cerca de los pastores. Después las ovejas la mandó para allá al fondo. Cristo dio su vida por su iglesia, por su novia, por su esposa, amén. Y estos discípulos de Juan no entendían el mensaje que Juan les había dado. Entonces ellos van y le dicen a Juan, le dijeron rabí, maestro, que significa. Le dijeron, mira que el que estaba contigo al otro lado, ni siquiera los teólogos y comentaristas comentan esto y lo repiten constantemente, que ni siquiera lo llaman por el nombre. Ni siquiera dicen, este Jesús. No, este que tú presentaste. Este que tú presentaste, que nos hablaste de Él, está ahí, del otro lado, haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Como si fuese un irrespetuoso. ¿Cómo puede ser esto posible? Ahora, hermano, son personas que están apegadas a una iglesia, pero no una iglesia viva. Son personas que creen que porque pertenecen a un ministerio son de Dios. Son personas que porque creen que sirven en una iglesia o porque tienen una posición, tienen el cielo ganado. Pero estas personas ni siquiera reconocían a Jesús como Señor y Salvador. Porque ya pudimos ver cómo Andrés, Juan, ellos reconocen al Señor y ¿qué hacen? Corren.
a Jesús. Su maestro le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, seguidle. Y le siguieron, pero estos no, se enojaron con Juan, diciéndole: el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Esta palabra todos obviamente es una palabra hiperbólica, porque obviamente no todos, porque si nosotros vemos, porque Juan después más adelante, que eso lo veremos la semana siguiente, dice: y nadie recibe su testimonio. También es una palabra hiperbólica, es una palabra exagerada, pero tenía que ver, Juan estaba diciendo que lo que él estaba haciendo y lo que él estaba predicando, mucha gente no lo recibía. ¿Se pueden imaginar eso? Uno pudiera decir: ¿cómo puede ser que Dios encarnado, el hombre más noble, más santo, sin pecado, perfecto, justo, lleno de amor, de misericordia, de bondad, caminando entre los hombres, y los hombres como si nada? Hermano, la gente cree que yo vivo en este mundo porque nací, es mi vida, hago lo que quiero, vivo como quiero, no me importa nada, y cuando me muera, allá veré. Dios quiera que ese día, cuando estés ahí, que nada te importa, que Dios te haga recordar este mensaje que predicamos hoy. Que en ese día vas a desear este día para arrepentirte y decir: ya de aquí no tengo oportunidad de salir. Porque Dios es un Dios justo y su justicia es eterna. Dios no es que manda a alguien al infierno y dice: bueno, dentro de 5.000 años vas a salir de ahí. Porque eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y es perfecta. Estos discípulos de Juan estaban enojados porque estaban viendo un menguar en su ministerio, ellos disfrutaban que la gente fuera, ellos disfrutaban ser populares, ellos disfrutaban que la gente les diera importancia. Porque mucha gente va a venir, pero no todos van a ser salvos. No todos van a venir con el mismo corazón. Mucha gente te va a palmear la espalda, y más en tu mejor momento, donde todo el mundo quiere estar pegado al hombre de éxito del momento. Todos quieren ver lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo este hombre? Amén. Yo recuerdo hace algunos años, cuando esta iglesia disfrutaba de gran popularidad. Y todo el mundo me llamaban por todos lados a predicar, y a todos lados iba a predicar. Pero cuando entendí que solamente tenía que predicar la palabra de Dios y no otra cosa, ya a los que me invitaban no les gustaba más que predicara solamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces dejaron de invitarme. Y Juan tenía bien en claro eso. Él entendía cuál era su posición, él entendía cuál era su rol, él entendía lo que él estaba haciendo en la tierra. Y no le preocupaba. Dice en el versículo 27: y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Juan, de esta manera, él entendía bien su ministerio y cuál era su papel de subordinado y de dar lugar al mensaje de Jesús. No puede el hombre recibir nada si no le fue dado de arriba. De esta forma, Juan le estaba diciendo a los que se oponían,
Él estaba diciendo que su papel en la tierra y su propósito era presentar a Jesús. Y esa presentación ya había ocurrido. Entonces su ministerio estaba llegando a su fin. Dios había puesto que su ministerio terminara y él estaba conforme con esto. Dice en el versículo 28, como Juan empieza a reprender la dureza de estos hombres y le dice: vosotros me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Entonces la pregunta es, si yo no soy el Cristo es tu Salvador, yo no soy tu Salvador. Si Juan le está diciendo, yo no soy tu Salvador, yo presento al Salvador, yo hablo del Salvador y le estoy diciendo, el Salvador ya vino, está acá, seguidle. ¿Qué haces acá? ¿Se dan cuenta que lo que Juan estaba haciendo, más allá que la gente seguía viniendo a él y Dios lo permitía, Juan no tomaba eso como para decir, bueno, a partir de acá yo sigo predicando otro evangelio. No. Ese último remanente que estaba viniendo a Juan, porque Juan todavía seguía siendo un hombre muy famoso, pero Juan, así como la gente venía, seguía predicando este evangelio. Cristo ya vino, ¿eh? Si vienen a mí, Él los mandaba a Jesús. Él no decía, quédense conmigo. No. Ya Cristo llegó. Seguidle a Él. Él es el Salvador. Él es Cristo. Y Él se lo dice claramente. Dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él para presentarlo, para abrir la puerta. Ya la puerta está abierta. Ahora tienen que seguirlo. Pero ¿qué pasa? Toda circunstancia que nos pasa en la vida nos pasa por algo. Las cosas que pasan en tu vida pasan por algo. Cuando algo ocurre en tu vida, a estas personas lo que le estaba ocurriendo, lo que estaba sucediendo en la vida de Juan, estaba revelando en estos hombres, cuando te pasa un problema, cuando tienes una dificultad, cuando las cosas no salen como tú quieres, empiezan a ¿qué? A ser reveladas las cosas que hay en tu corazón. Juan estaba terminando su ministerio, gozoso por los discípulos que se fueron con Jesús y viendo a estos. ¿Qué estaba viendo Juan? Juan estaba viendo que un grupo de sus discípulos, que eran cristianos, que estaban esperando al Mesías, que hablaban del Mesías, que cuando vino el Mesías, esos verdaderamente eran cristianos y se fueron con Cristo, mientras los otros no seguían a Cristo. ¿Saben por qué no seguían a Cristo? ¿Saben por qué una persona no puede seguir a Cristo? Porque la palabra es clara. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Yo a veces cuando escucho a pastores hablar de eso, dicen, no, porque yo a mis ovejas, hermanos, yo no tengo ovejas, yo tengo hermanos, mis hermanos son ovejas del Señor, de la misma forma que yo soy oveja del Señor. Ese versículo es de Cristo, Él es el pastor. Y sus ovejas conocen su voz y le siguen. ¿Cuál es la voz de Cristo? Aquí. Como decía un teólogo, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Yo escucho gente, quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me hable, Es fácil, mi hermano. ¿A qué profeta tengo que ir? ¿A quién tengo que ir a visitar? Lee la Biblia en voz alta y Dios te va a hablar. Vas a oír la voz de Dios. Mira qué simple. Pero como las ovejas que no son de Él y no quieren oír su voz, quieren oír ¿qué? Otra voz. Quieren oír la voz
de su conciencia, que le dicen, bueno, Dios te entiende, está todo bien, sigue en tu vida, sigue haciendo lo que estás haciendo, no pasa nada, total, tú eres un cristiano y todo el mundo te juzga, pero tú te vas a ir al cielo y tú estás re bien, dale tranquilo. Y en realidad lo que estás escuchando es un engaño que está anestesiando tu mente, haciéndote creer algo que no es real. Y Juan los confronta y les dice, yo no soy el Cristo, yo soy enviado delante de Él. Y Juan reprende la dureza de su corazón y los confronta y estos discípulos estaban mostrando que ellos no eran discípulos de Cristo, ni tampoco eran discípulos de Juan, porque Juan era discípulo de Cristo. Ellos no se sujetaban a Juan porque Juan ya les había dicho, yo ya se los dije y ustedes no hacen caso. Ellos solamente querían alimentar su ego. Hoy en día está lleno de cosas así. Hoy en día está lleno de personas que no sirven a Cristo, que si no sirven a su propio ego, a su orgullo, que creen que es su ministerio, su iglesia, su obra. Justamente le decía a esta mujer ayer, porque me hablaba de una iglesia, y yo le dije, la iglesia esa que falleció el pastor. Sí, me dijo. Y que la esposa se quedó en el lugar del marido que falleció. Le digo, Digo, ¿sabe cómo se llama eso? Robo de poder. Eso se llama que la iglesia es mía y que cuando yo muero se la cedo a mis hijos. Y si muere el esposo, queda la esposa. Eso no es la iglesia de Cristo. Nunca la iglesia de Cristo se manejó así. Nunca en la palabra de Dios, ni siquiera en la historia de la iglesia, sucedió de esa manera. Pero hoy en día está lleno de iglesias de hombres, manejadas por hombres, que supuestamente hablan de Cristo, pero en realidad Cristo no está ahí. Porque Cristo está donde esa iglesia se somete a la autoridad de su palabra, se pone debajo de la autoridad de la palabra de Dios y es gobernada por la palabra de Dios. Pero si no es gobernada por la palabra de Dios, amén. Como la vez pasada que fuimos a la examinación del pastor Rafa. Muy interesante la examinación que me invitaron para ser parte, muy lindo, donde estuvimos un consejo de pastores y el pastor Rafa expuso muchos puntos doctrinales de la palabra de Dios y estaba la congregación y estaba siendo examinado para ser pastor de esta iglesia. Pero él es pastor de esa iglesia, él no es dueño de la iglesia. Él no se rige bajo sus normas. Lo dice claramente en 1 de Timoteo 3:15. Pablo le dice, si me tardo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, no es tu casa, no es tu iglesia, no es tu verdad. Es la de Cristo. Y Juan cierra esto de una manera titánica. De una manera espectacular. Espectacular. Y dice en el versículo 29, dice, el que tiene la esposa, esto es muy importante, el que tiene la esposa es ¿quién? El esposo. Él afirma claramente, para. El que tiene la esposa es el esposo. Por eso me encanta Efesios 5, 25. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él es el esposo de la iglesia. No yo. Yo no di la vida por la iglesia.
La iglesia no es mi esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia son las ovejas de Cristo. Él es el pastor, Él es el esposo, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Ahora la pregunta, justo el otro día me contaba mi esposa de una situación. Dice que un pastor estaba así predicando, dice que se pisó un chicle y fue, le dijo a uno que estaba ahí: vení, nene, sacame el chicle, le dijo. Dale, te dije. La culpa no es del pastor, la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Amén. Yo le saco el zapato y le revoleo el zapato. Hermosa lección le da Juan el Bautista a estos supuestos discípulos de cuál es nuestro rol aquí en la tierra, de que no somos esposos ni dueños de ninguna iglesia y de nada por el estilo. Hace un tiempo atrás, en el capítulo 2, nosotros hablamos de Jesús en las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Y yo algo les conté sobre cómo eran las bodas en ese tiempo y cuál era la ceremonia que se utilizaba en ese tiempo, pero es muy importante, justamente el doctor y teólogo Homer Ken, él comenta algo muy importante en esto, y dice, él cuenta, según la antigua ley Mesopotamia, el amigo del novio, escuche esto, el amigo del novio tenía terminantemente prohibido casarse con la novia. ¿Cómo se va a casar con la novia si tiene novia? Espere. En la antigua ley estaba prohibido. Y esto yo me acuerdo porque esto me hizo recordar en mi juventud, porque no me acuerdo que nuestros amigos teníamos un código muy parecido. Era como, la novia de tu amigo tiene bigote. Así éramos nosotros en el barrio. Era como, nunca mires la novia de tu amigo, jamás. Era romper todo código de lealtad y fidelidad. Y un amigo que se propasaba o algo, se salía del grupo, listo, no es más del grupo. Y este teólogo decía que había una ley muy importante en ese tiempo que prohibía a todo amigo del novio casarse con la novia bajo cualquier circunstancia. Hasta incluso si el novio rechazaba a la novia, el amigo no podía tomarla como esposa. Eso habría que predicarle a muchos pastores hoy en día. Está prohibido que el amigo del novio se quiera meter con la novia. Está prohibido. Porque hoy en día hay muchos pastores que están casados, en serio. Están casados con la iglesia. Hermano, yo estoy casado con una sola persona, se llama Dayana. Hace 18 años, para la gloria del Señor. Pero hay muchos que están casados y creen que la iglesia les pertenece a ellos, que les debe rendir honor. Yo recuerdo en una oportunidad, acá se fue un grupo de grandes hombres y mujeres de Dios que para la gloria de Dios se fueron. Que menos mal. Y se fueron porque dijeron, acá en esta iglesia no nos honran. No nos honran. Su Majestad, antes muerto, mi hermano. La honra solamente es para el único digno de toda honra. Y su nombre es Jesucristo. Amén. No hay honra para nadie más. De eso olvídese.
Si está buscando honra, está en el lugar equivocado. Y Juan tenía bien claro esto. Por eso que él estaba orgulloso de ser amigo. Él estaba orgulloso de ser amigo del novio. Y nosotros deberíamos estar orgullosos de ser amigos del novio. ¿Y quién es un amigo del novio? Y esto es lo importante. Hoy se conoce como el padrino, pero no el padrino de la película, ¿vio? El padrino. Ahí esté. No. El padrino. Muchos deben pensar en los padrinos que tuvieron en sus bodas. Yo tuve a mi cuñado como padrino. Los padrinos, ¿quiénes son los padrinos? ¿No? Bueno, ahora, los padrinos. Antiguamente, el rol del padrino o el rol del amigo del novio era el rol más difícil. Porque ser amigo del novio no era tarea fácil. Era una tarea muy exigente, muy estresante, porque toda la carga se ponía sobre el amigo. Escuche. Seguramente el amigo en ese tiempo ni siquiera dormía. Pasaba meses con este tema, porque él era el encargado, los amigos o el amigo eran el encargado. Por eso Juan dice el gozo. Y esta palabra es muy importante porque cuando dice el gozo está cumplido, si esto no se lo explican, quizá usted lo lee por encima, pero el gozo cumplido tiene mucho que ver con lo que voy a explicar. La tarea del novio, la demanda del novio, todos ponían la mirada en el amigo del novio porque él era el responsable, él tenía la tarea de lograr hasta el final de que el amigo se casara con la chica. Esa era su tarea. Y esto requería mucho tiempo antes. Ya cuando el novio había puesto la mirada en esa chica, ya empezaban los preparativos de ir a hablar con la familia. Cuando la familia había aceptado de que el chico se casara con esta chica, qué bueno sería volver a esos tiempos, ¿no? Ahí entraba el amigo. Y a partir de ese momento, la novia y el novio no se veían más. ¿Quién entraba en ese momento? El amigo. Y el amigo tenía la tarea de empezar las negociaciones con la familia de la novia y con los preparativos. Y los amigos eran encargados de toda la celebración. Se lo conocía también al amigo como el maestro de ceremonia. Muchas veces usted lo va a leer en la Biblia, el maestro de ceremonia. Ese en realidad era el amigo del novio que estaba encargado de toda la celebración. Recuerde que antiguamente cuando alguien se casaba, esa celebración llevaba una semana entera, el casamiento, una semana. Y hasta que no se consumaba el acto, que eso era a mitad de semana, que recuerden que en ese momento, yo les cuento un poco cómo era la historia. Cuando empezaba la celebración, los amigos tenían ya preparado al novio, ya lo habían vestido, ya lo habían perfumado, ellos lo peinaban, ellos lo arreglaban para que la novia no lo rechazara. Ellos le decían, no digas esto, no digas aquello, no seas menso de esto, de aquello, lo otro. Ellos agarraban y preparaban todo el lugar donde se iba a ver el hecho
matrimonial, donde se iba a consumar el acto matrimonial, y después de eso venía el momento en que había que ir a buscar a la novia para traerla a la celebración. Cuando iba el novio a buscar a la novia, el novio no iba solo, iba con su grupo de amigos, con los encargados, con los amigos que estaban ahí celebrando. Ellos celebraban incluso más que el novio. Y cuando iban y traían al novio y a la novia, ellos venían trayendo y haciendo festividades hasta que llegaban al lugar de la fiesta, y ahí transcurrían los días hasta el momento en que tenían que ir a la ceremonia. ¿Sabe quién presentaba la novia? Muchas veces acá se utiliza que el padre o el hijo mayor o alguien presente a la novia. El que presentaba a la novia al amigo que se iba a casar era el amigo. Él era el que llevaba a la novia y se las presenta al futuro esposo. Y en el momento del acto, cuando iban todos al lugar que habían armado, iba el novio, la novia y todos los amigos. Iban celebrando. Y cuando ellos entraban a ese lugar, ¿saben lo que hacían los amigos? Se quedaban afuera y esperaban mientras la fiesta iba transitando y la gente estaba ahí, y los amigos cuidaban el lugar y esperaban hasta que el novio salía. Y cuando el novio salía, el gozo del amigo era tremendo. Él había entendido que su rol ya había terminado, que su papel había terminado, que ahora su amigo, su mejor amigo, su hermano del alma, tenía en sus brazos la mujer de su vida, su esposa, para siempre. Wow. Por eso Juan dice esto. Dice: el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, yo, y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo cuando sale y dice: es mi esposa. Así pues, es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Hermano, mucha gente hoy en día no ha entendido cuál es su rol aquí en la tierra. Muchos se apoderan, muchos toman para sí cosas que no son, muchos creen que pueden hacer con la gente lo que quiera, con las ovejas lo que quieran, pero ¿sabe qué? Dios es claro. Ay del que se mete con la novia de Cristo, mi hermano. Hay el que se mete con su novia, porque Él dio la vida por ella. No es cosa que cualquiera puede hacer y decir: yo hago lo que quiero, trato como quiero, actúo como quiero, hablo como quiero. No, mi hermano. Es terrible. No hay temor. No hay respeto, no hay lealtad, no hay fidelidad, no hay amor. Nuestra tarea no es guiar a la gente a nosotros. Nuestra tarea no es que la gente lea mis libros. Nuestra tarea no es que la gente dependa de mí. Mi tarea no es que la gente venga a oírme a mí. Mi tarea es que la gente venga a oír a Cristo. Por eso la tarea de todo cristiano es llevar a las personas ¿a quién? A Cristo. ¿A que se consuma qué? El matrimonio, la unión entre Cristo y esa persona. Eso es lo que te debe dar gozo. Amén. Por eso dice Apocalipsis 19:7. Y con esto termino. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el fino lino es las acciones justas de los santos. ¿Sabe lo que es, mi hermano? Que cuando Cristo venga y diga, buen siervo fiel, buen amigo has sido, has cuidado a la novia, has cuidado a la iglesia, has velado por ella, has orado por ella, has trabajado para la unión del Señor con su iglesia, con muchas personas, mi hermano. Hoy en día yo puedo ver mucha gente que habla de Jesús, pero realmente no conoce a Jesús. No sabe nada de Jesús. No sabe quién es su esposo. Ni siquiera están casados. Pero sí te puedo decir sobre muchos hombres o personas que hablan de Cristo, pero sí saben de fulanito de tal, saben quién es el pastor menganito, saben lo que está haciendo, saben lo que hizo, lo que no hace. De hecho saben mucho. ¿Qué pudiera pensar el novio, no? Es decir, escucha, estás más interesado en mi amigo que en mí. Nuestro rol, mi hermano, es un rol subordinado. Es un rol de servicio. Es un rol a la par del novio. Es un rol de que el esposo tenga a su esposa. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión. Es la misión de Juan, fue la misión de Juan y es la misión de todos nosotros. Todos nosotros tenemos la misma tarea de trabajar para la gloria de Cristo. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. ¿Tienes ahí la música?